Hola, hola a todos, bienvenidos a una sesión más de este podcast Iluminando Sombras, en donde vamos a hacer una segunda parte de Amarnos hasta rompernos con Carla y Julio. Esto porque la mayoría de ustedes lo pidieron. Recibimos muchos comentarios muy lindos acerca de la plática que tuvimos la vez pasada y muchas preguntas. Se quedaron con muchas dudas, sobre todo acerca de su etapa de reconstrucción. Entonces, vamos a platicar con ellos. Aceptaron venir una vez más. Están súper contentos de poder compartir con ustedes. Y pues vamos a hablar hoy acerca de cómo fue la reconstrucción de la pareja, que creo que es una de las etapas más complicadas porque podemos ir solucionando a nivel personal lo que nos va surgiendo dentro del proceso terapéutico, lo que nos vamos dando cuenta a nivel consciente que está fallando dentro de nosotros. Podemos entrar también a una etapa en donde reconocemos que la pareja se está derrumbando porque algo dentro de nosotros se está derrumbando y de ahí trabajamos personalmente y cómo embonar lo que sigue en la pareja, ¿no? Que eso es como Lo tan, tan, más complejo. tan, lo más complicado, lo más emocionante siento. Yo con ellos quiero decir que la pasé sensacional porque con todas las parejas me sucede, siempre hay como mucha, eh, como mucha expectativa, mucha emoción, mucha sensación de ver qué sucede cuando les voy dando las herramientas y de repente pareciera que les prendo una bomba, es como, ¿cómo? ¿Cómo lo tengo que hacer desde acá? Y con ellos fue muy lindo porque la verdad creo que traían esencias muy, muy opuestas, pareciera, muy opuestas, pero se reflejaban, o sea, como que reflejaban mucho, Julio reflejaba mucho la sensibilidad que Carlita tenía que integrar y Carlita le reflejaba mucho a Julio la fuerza que tenía que integrar, no la agresión, la fuerza. Así que, pues fue un proceso muy lindo de muchas cosas, así que vamos a esperar a que ellos nos vayan contando. Gracias a todos por conectarse y por tomarse un tiempito para escucharnos. Así que vamos a comenzar, si les parece bien. Eh, ¿Cómo fue la reconstrucción después del caos, después de tanta sacudida, después de tanta tormenta? Que eso es lo que quiero que platiquemos hoy. Cuéntame, bueno, cada uno, quien quiera comenzar, ¿cuál fue la etapa más difícil para ti, Carlita? Empecemos contigo, Okey, para okey. reconstruir, dentro de la reconstrucción de tu pareja, ¿cuál sientes que fue la etapa más complicada o qué fue lo que a ti te costó mucho más trabajo reconstruir? Bueno, antes que nada, te quiero agradecer el espacio. Muchísimas gracias Mm. por volvernos a invitar. Eh, Contestando a la pregunta, híjole, yo creo que lo más complicado es aceptar que quieres continuar. El decir: "Okey, vamos a empezar a ver si realmente esto es para continuar, o si realmente mejor cada quien tome su espacio, cada quien por su lado", que al final, algo importante en nuestra familia, pues, estaban nuestros hijos. Entonces, teníamos que ser bien conscientes de cómo hacerlo, tanto para continuar o para despedirnos. Yo creo que si recordamos nuestras sesiones, Ujú. esa era una de las del parteaguas de cómo hacerlo, cómo saber si sí o si no. Para mí, sí fue una, retroinspección, o sea, el trabajarlo contigo individual, de, como lo comentamos en el podcast pasado, de sí aceptar que yo amaba muchísimo, bueno, no, amo muchísimo a mi marido y que quería salvar mi familia. Creo que ese fue el punto número uno, pero a la par también vienes cansada y vienes dolida de todas las situaciones con las que viviste durante todo ese proceso donde sabías que no estabas funcionando. Ujú. Entonces, existe toda esta huella que queda marcada, y lo más importante, o lo más fuerte es saber, no se olvida, saber perdonar y perdonarte, porque al final yo creo que, viene de ambas partes, tanto el primero perdonarte porque uno aceptó esa situación, y el perdonar porque también la persona de enfrente no sabe qué daño puedes hacer
a la otra persona. Entonces, se dice bien fácil la palabra perdón, pero creo que lleva un proceso súper largo. Tú mejor que nadie lo sabes, a mí me costó muchísimo porque regresas al mismo punto de, no, ¿y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si otra vez vuelve a pasar? Y entonces otra vez. Parte de cuando nos tomamos la decisión de reconstruirnos, yo era muy enfática de decir, pero si vuelve a pasar, yo de aquí me voy. Ujú. O sea, sí fui como muy tajante de, si vuelve a pasar algo de lo que no me gustaba, yo salgo corriendo. Y el diluir eso, porque también es como una amenaza a la persona de enfrente, Claro. sí nos costó un muy buen rato, porque regresas al, es que si va a volver a pasar, es que si me vuelve a hacer, es que vamos para lo mismo. Y claro que tu esencia no cambia. Aprendes a modificar ciertas situaciones o aprendes a comunicarte, que era una de las partes que platicábamos en el podcast pasado. Esta palabra comunicarte es súper grande y súper ambigua. Todo el mundo decimos, hay que aprender a hablar, pero no sabemos comunicarnos. Parte de decir las cosas que platicamos, la asertividad, de cómo decirle al de enfrente lo que no te está gustando, lo que no quieres, lo que quieres cambiar sin agredirlo. O sea, ¿tú sientes que la parte que más te costó trabajo podría ser haber soltado tus historias, haber soltado esta parte mental, ¿no? Que te regresa a creer que la realidad sigue siendo la misma, que no vas a poder, que el otro no necesariamente va a cambiar, porque la esencia, como bien dices, no cambia, pero sí modificamos muchas cosas por voluntad. Ujú. Como que esa es la parte que más te dio lata, incluida la comunicación, como aprender a Sí. comunicarte de forma diferente. ¿Sientes que va por ahí? Sí, pues mucho las historias que nos creamos, porque Ujú, cada uno vive una realidad bien diferente. ujú, Entonces, una situación que puede ser vista para él de una forma, para mí puede ser vista de otra manera. claro. Entonces, en esa historia que yo me creo, es bien complicado darte cuenta que no es así. Entonces, esa parte es como que fue lo más complicado de dejar las historias que traíamos atrás y Ujú, decir, bueno, es que eso fue lo que yo sentí, pero había todo un back atrás de el por qué claro. estaba pasando. Y la segunda, el saber pedir las cosas. Yo creo que Es la parte más importante para mí, que yo no sabía pedir. claro, no Yo no sabías sabía pedir. pedir de necesito esto, porque mi esencia siempre es yo resuelvo, yo hago, bueno, no Ujú. puedes, ya fregada, ya me voy, no digo nada, ya me quedo callada. Y en ese cúmulo de quedarte callado, pues no aprendes a pedir lo que necesitas. ¿Y cuánto te torturaste dentro de ese proceso? Tú sola, ¿no? Que ya no tenía Muchísimo. nada que ver con Julio, ya no tenía nada que ver con los problemas de pareja en realidad, sino tenía que ver con la relación que tú estabas acostumbrada a tener contigo misma dentro de tu relación de pareja, pero tú contigo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, estas sí. torturas mentales de, y si pasa, y si vuelve, y traer el pasado, cuando ya el pasado ya no estaba aquí, ¿no? Esto te acuerdas cuánto lo estuvimos trabajando, ¿no? Que ese fue como tu talón de Aquiles. Me Sí, encanta que lo compartas porque yo también creo que esa es una de las piezas fundamentales para poder reconstruir una pareja y sobre todo para poder reconectar, porque muchas veces no puedes reconectar porque te estás repitiendo las historias, sí, ¿no? O sea, vuelve nuestra mente y vuelve nuestra mente porque tampoco es que lo hagamos porque querramos, ¿verdad? Pero vuelve nuestra mente, vuelven a sentirse esas emociones y ahí es donde se activa el resentimiento y ese resentimiento es el que comienza a veces a tomar el control, ¿cierto? totalmente. Y entonces nos hacemos daño a nosotros mismos, no dándonos el chance de practicar o de llevar a cabo lo nuevo que estamos creando, Sí, justamente porque estamos todo el tiempo trayendo la historia la pasada. historia y el pasado. ¿Cómo a ti particularmente, cómo les podrías platicar de qué forma a ti el pasado te encadenaba? Uy, todos los días de mi vida. O sea, era, si veía una situación que Julio repetía, me iba automáticamente a la no, es que ya voy a volver a pasar, van a volver los gritos, va a volver la escapada, va a volver. Entonces, evidentemente, yo en mi proceso de defensa me rehusaba mucho a confiar. Pues yo Ujú. creo que viene la otra parte, que dentro de una reconstrucción tienes que aprender a confiar de nueva cuenta. Padrísimo, excelente herramienta. Entonces, en la parte de la confianza, y la realidad es que fue un trabajo mutuo, o sea, Julio hizo todo la parte que a él le correspondía para volverme a dar esa confianza. O sea, cuando él me sentía que yo me hacía para atrás de,
sí, pero no, pero entonces, la verdad es que él trabajó muchísimo en volverme a jalar y a darme esa confianza. O sea, la Ujú. realidad, mi soporte terminó siendo Julio. Padrísimo. Eso está increíble, porque yo siento que efectivamente, o sea, tenías muchos temas de confianza y que a veces ni siquiera entendías qué significaba confiar, No, ¿no? O sea, a veces sentimos que confiar es confiar en el otro o confiar en la situación nada más. Y no, creo que el primer lugar, que fue en lo Uno mismo. personal, claro, en uno mismo. correcto. Es que el punto es que la confianza la ponemos en el otro, Ujú, pero la realidad es que el otro no es el responsable de sacarnos a nosotros. ujú, Entonces, primero tenía yo que confiar en conmigo misma, pero ujú. obviamente esa parte, ya hablando en pareja, sí es como aprender a ceder y aprender a dejarte querer, que esa es la Exacto. otra parte. Yo, bajo mi historia de vida, yo no soy una persona que he recibido amor, Ujú. vamos a poner palpable, he recibido amor de otra forma, de mis papás, económica, lo que haya sido, pero esta parte del approach, de un abrazo, o decir las palabras un te amo, No. no crecí con eso y no estoy Ujú. acostumbrada, de hecho, a decirlo. Entonces, también yo creo que para la parte de Julio, que él aprendiera a entender cómo yo amaba, porque a lo mejor para él necesitaba que yo se lo dijera, pero yo no soy una persona que lo digo o que abrazo demasiado o que soy mucho touch. La realidad es que no. Hoy he aprendido a modificar y he crecido con él en esa situación, pero de inicio era, no te dejo pasar mi línea. Claro, era Es otra forma de agresión, Sí, ¿estás de acuerdo? Dentro de tu totalmente. pareja. Y el hecho de que tú te hayas sentido más confiada contigo misma fue dando pie a que también confiaras un poco más en él, te dieras chance de recibir y empezaras a recibir un poquito de la sensibilidad que él tenía muy escondida, ¿no? Que también fue abriendo dentro del Ujú, proceso ujú. y empezaste a encontrar como caminito, ¿no? Yo creo que una parte, y me Ujú, acuerdo de una terapia en donde, me comentaste, y creo que ahí también me cayó muchísimo el 20 de, ¿y qué es lo que más puedes perder? ¿No? Porque siempre vivimos con el miedo de, es que si doy, me van a lastimar, entonces mejor me voy corriendo y entonces mejor no me arriesgo porque algo va a pasar. ujú. Y al final del día, pues, ¿a qué venimos a esta vida? A experimentar. Experimentar. Entonces, esa frase fue como, pues entonces, ¿para qué estoy aquí si tampoco termino dando? Y Ujú. si no cedo a involucrarme en esta reconexión, no íbamos a avanzar. Totalmente. Entonces, que podía salir lastimada o que nos podemos ir para el otro lado de decir, no, pues definitivamente nos separamos, estaba la opción, Ujú, pero también estaba la opción A. ujú. Y en este sentido, cuando me pones esa frase, creo que para mí fue un clic de decir, pues es que ya qué más puedo perder, si ya había perdido todo. Claro, claro. Esto qué padre lo que acabas de decir, porque cuando sentimos que perdemos todo, es un muy buen momento para resetear, Sí. ¿no? Porque perdemos todo, pero en realidad no perdemos. O sea, en realidad estamos simplemente aprendiendo dentro de esa experiencia, pero la sensación es así. Es como, Sí, estoy perdiendo todo, ¿no? O sea, ya no tengo nada más. exactamente, era, pues, perder mi familia, perder a mi marido, Claro, perder claro. la idea que había construido de una vida con él, Todo, sí, el la historia que nos creamos, pero ya estábamos mal, claro, ya estábamos en el fondo, del fondo, del fondo, que ya no había para dónde. Entonces, si uno no termina por ceder, pues, no te abres a recibir. claro. Y ceder a ti mismo, yo creo que en primer lugar, ¿cierto? Ah, A tu sí. orgullo, a tus Al creencias. enojo, al enojo, al la palabra que dije al principio, la parte de perdonarte, Claro. porque al final uno permitió. No es que la culpable es porque él me hizo, porque él esto, porque él aquello, y es que él me agredió. La Ujú. realidad es que al final, pues, yo también lo permití. Claro, Yo también agredí, yo también insulté, yo también puse mi granito para que esa parte para que no funcionara la relación. claro, Entonces, era perdonarme a mí misma porque yo también había cometido errores y porque había permitido, más allá de la parte del victimismo. claro. Ay, padrísimo, Carlita. Gracias, gracias. Ahorita le seguimos contigo. Tú cuéntanos, cuéntanos, Julio, desde la perspectiva masculina,
dentro de tu proceso, ¿qué sientes que fue lo más difícil para ti dentro de la reconstrucción de tu pareja? Oye, Euge, pues un buen de cosas, ¿no? Pero yo creo que de las situaciones más difíciles, una vez que pues, ya tienes un cierto tiempo trabajando, entendiéndote, em, fueron como dos, yo creo, ¿no? Pero la primera es, nos acostumbramos y es alguna tipo o especie de mecanismo de defensa Ujú, a no hacernos responsables ujú, de lo que nos toca. Por ujú, ende, pues es que ella hace, ¿no? O lo que ujú, ella hace, entonces a mí pues me afecta, ¿no? Y entonces por eso salgo corriendo. Entonces, pues una vez que entiendes que no es ella, eh, pues a lo mejor te lo refleja y demás, pero al final tú eres responsable. Tú eres el responsable de pues voltear y decir, oye, esto me toca a mí. ujú, Puede ser que ella tenga sus temas, ¿no? Y eso es parte de lo que a ella le corresponde, pero lo que a mí me corresponde, pues me estoy haciendo pato, ¿no? Y la otra, ujú, pues obviamente yo estaba lleno de miedos, ¿no? De inseguridades. Entonces, pues cuando viene esta parte, ¿no? De empezar a atar la pareja, ¿no? Para entender por dónde, pues yo en un inicio, pues como que permitía muchas cosas, ¿no? Cosas con las que a lo mejor yo no estaba de acuerdo por miedo a que ella se fuera, ¿no? Un poquito lo que decía Carla, ¿no? De, pues, si hace esto o si hace el otro, yo me voy. ujú, Entonces, de mi lado era ujú, como, pues, permitir muchas cosas. ujú. Este, porque si no se va a ir, porque me va a dejar de querer, porque Y un poco aquí, perdón que te interrumpa, ajá. también un poco el tema de que estabas aprendiendo cómo decir que no Claro, sin no, agresión, totalmente, ¿cierto? sí. Entonces te fuiste como al otro O sea, es que extremo, es el porque eso otro es muy extremo, exacto, es que eso es muy porque interesante. yo, pues, crecí, aprendí y viví de Ujú, otro, tal vez que tenemos nuestro término, ¿no? Que yo era un cavernícola, un ujú, neandertal. ujú, Entonces es la manera que conocía. No, ujú, no está ujú, bien, no está mal. Es lo que tenía yo para entregarle ujú. en ese momento a la pareja. Entonces, pues ya cuando entendí esa parte, dije, ok, bueno, no, entonces por acá no es, entonces me voy Al otro al otro extremo. extremo. Y después me di cuenta que tampoco va por ahí, ¿no? Entonces, solito, la pareja, para mí es como un tercer ente, Ujú, ¿no? Está Carla por un lado, yo estoy por acá y aquí está la pareja. Pues me decían, no, tampoco va por allá. ujú, Tampoco es un tema de permisión y de por miedo. Hasta que entendí que mi tema y lo que la pareja me estaba pidiendo era, pues, el amor propio. claro. Entonces, cuando entendí eso, híjole, es como, no, pues la pareja todavía está por allá, ¿no? Ujú, Primero tengo que resolver mi amor propio para ser, pues, una persona balanceada, ujú, ujú, ¿no? Entonces, entendí que la fuerza está bien, ujú. ¿no? Pero la fuerza disfrazada de agresión, la fuerza disfrazada de, este, De sarcasmo, como sarcasmo, pero ofensivo, ¿no? imposición. Como Ujú, decía mi abuela, ¿no? El cuchillito de palo, ujú, ¿no? Corta, ujú, pero ujú, como friega. Entonces, eh, no es por allá, tampoco este lado. Y cuando entendí que Carla estaba en la relación, en la pareja, porque era su decisión. Y yo también. ujú. Pero si Carla en cualquier punto decidía o decide no estar,
pues digo, no es que no va a pasar nada, pero está bien, porque me tengo, porque yo ya me puedo sostener. Y eso, regresando al punto de UG, la parte más importante para mí, o de lo que más me costó, es que cuando tú aprendes a sostenerte, Ujú, a hacerte responsable de lo que te toca, de tus acciones, de colocar los límites de manera asertiva ujú, y muchas cosas más, ahí dejas de hacer responsable al de enfrente ujú. o dejé de hacer responsable a Carla de acciones y de situaciones que no tocaban. Y que algunas existían incluso en tu cabeza, ¿no? Que Claro, eran 100% percepciones. totalmente. Unas que eran reales, que te correspondían, otras Sí, que le correspondían a Carlita, y pero otras, otras que ni siquiera existieron, ¿no? ¿no? Que ni siquiera eran reales y que simplemente tenían que ver con una interpretación tuya de tus heridas y de justo todo lo que estabas soltando a nivel personal, La ¿no? suposición, sí, claro. Oye, ¿y cómo sientes que fuiste traspasando este miedo muy masculino? Porque siento que esto es mucho el género, ¿no? Como que de pronto el hombre le da mucho miedo dejar una postura de imposición o una postura de desvinculación o una postura de barrera, ¿no? Como una imagen preconcebida de lo que tiene que ser el género masculino dentro de una pareja y sobre todo en situaciones de conflicto. ¿Cómo sientes que tú traspasaste ese miedo que tenías muy potencializado con agresión Sí. a, a pasar a una parte más vulnerable, más sensible, más de abrirle tus emociones cuando antes te guardabas todo, de Claro. decirle cómo te sentías, pero no en un grito o no en una imposición, sino en, ¿no? O sea, me duele el corazón. ¿Cómo sientes que tú traspasaste ese miedo? Porque había miedo, ¿cierto? Sí, o sea, era, era muy complicado, ¿no? Ujú, Por mi historia, desde chico y demás. Entonces no tenía idea cómo balancear eso. ujú, Entonces, era el deber ser, ¿no? O esta parte en donde el hombre debe de ser el fuerte y el hombre no llora. Y con ese tipo ujú, de expresiones o comportamientos, pues crecí. ujú. Yo sabía en el fondo que estaba mal o que no era lo que yo quería trasladarle a mis hijos, ¿no? Pero el problema es que no sabía cómo, que no tenía idea. Eso. Ay, qué Mm, impacto que te das cuenta y no sabes sí, cómo salir de o sea, ahí. ya porque aparte ya lo ves, ¿no? Ya estás en una Ujú. etapa en donde lo ves y dices, sí, sí es cierto. O sea, sí. ¿Y Sí, qué sí, sí, hago? sí fui ¿No? agresivo, pero ¿y ahora cómo le hago? Es que no sé hablar ese idioma, Ujú, ¿no? Entonces, eh, a veces, en mi percepción, cuando eres hombre, hablar del amor o hablar desde el amor, no estamos programados, o yo no estaba programado para esa parte. ujú. A mí el amor me lo demostraban de otras maneras. Ya será otro capítulo. Pero, eh, darte cuenta Ajá, que hay un idioma que necesitas hablar, pero que no sabes nada, ujú, eso fue lo más complicado. Entonces, luego de ahí, pues, me fui a la ultra mega emoción, ujú. ¿no? Claro. A Okey. la mega sensibilidad, Sí, sí, sí. ¿no? Tocaste tu Pero aquí es extremo. algo importante. ¿Y Ujú, por qué? Porque esa sensibilidad estaba llena, estaba infundada de, de miedo, de, ay, se me fue la palabra, de como de cargo de conciencia, ¿sabes? De arrepentimiento, ujú, ujú, de muchas acciones que yo había tomado en el pasado. ujú, Entonces, no sé, cada que algo, no sé, estaba ahí medio emocional o incluso con mis hijos, yo lloraba. O sea,
Pero te está hablando de que, fue la graduación me acuerdo que estaban ellos en Tercero de Kinder kinder. 3 o algo así. Y lloraba. Todos los papás muertos de risa, ¿no? Y yo llorando, y es que yo sí. Pero en el fondo era muchas cosas que yo no tuve. Ujú, O sea, yo jamás vi a mi papá en Kinder 3. Fue ujú, mi mamá, ujú, porque lo que tenía, o era lo que se podía, etcétera. Pero el tema no era de mi hijo, el ujú. tema era mío. El Claro. poder estar ahí y que mi hijo supiera, o mis hijos, supieran que ahí estaba. Entonces, mucho cargo como arrepentimiento, ¿no? Y lo mismo pasaba en temas de pareja. Entonces me daba como, ¿no? Esta Ujú. sensibilidad brutal, ¿no? Pero después entendí que al final, Estabas aprendiendo a balancear. exactamente. Y la verdad es que me ayudó, es el polo Ujú, opuesto, es lo que platicaban en un inicio, ujú. ¿no? Es de, oye, ¿y cómo le hiciste un día? Pues yo creo que todos en algún punto tocamos fondo, de alguna manera, cada quien tiene su. Pero y tocas fondo para un lado y después para el otro, y ahí es donde pude empezar a nivelar. Ujú, Pero sobre todo entendiendo que esta sensibilidad estaba disfrazada, te digo, o como llena, cargada de, de, de muchos sentimientos, de miedo, de tristeza, de inseguridades, ¿no? Entonces, pues era yo dije, bueno, pues si llevo tantos años reprimiéndome, es ahora o nunca. ya Y entonces salió. ahí va El océano. la Magdalena, ¿no? A Sí, llorar por todo. sí. Bueno, pero estabas aprendiendo. Este, pero Ujú, pues sí. Y la verdad es que también me gustaba experimentar porque yo era nuevo en ujú, ese campo. ujú, ujú. Entonces, era esta parte de, oye, se vale sentir, se vale decir, pues no me gusta que me hables de esta manera, Ujú, ¿no? O me gustaría que lo hicieras de esta manera. ujú, ujú, Pero al final se empezó a balancear. ujú. ¿Y cómo se balanceó Euge? Pues era un tema de falta de amor. No sé cómo, no hay más, ¿no? Me acuerdo ese día en la terapia, ¿no? Llegamos a la conclusión de que tenía escasez Ujú, de ujú, amor propio. ujú. Al final es algo, pues, pues sí es fuerte Reconocerlo, reconocerlo, darte porque cuenta. todos decimos, sí, yo me Nos quiero, yo amamos. me amo, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces? Luego Me ni amo porque me cuido, sabemos, me Sí, amo claro, porque me alimento porque me alimento bien, bien, porque voy a hacer porque voy al ejercicio. ¿no? Y como voy gym. No, al gimnasio, pues Claro. no, no, no. ya me quiero y me cuido. Ujú, Entonces, sí, darte cuenta, Euge, esa parte. Y qué padre, porque hasta que eso se niveló, hasta que toda esa parte estuvo en balance, hasta ahí yo le pude entregar a la pareja mi parte del trato, mi parte del contrato, mi 50%. Y y entonces Carla en su proceso y en su momento ujú, estaba haciendo lo mismo. mm, Entonces ahí es cuando apenas es de, ah, ok, ella está haciendo su parte, la yo la tuya, mía. Creo que así sí se puede convivir. claro. Así podemos ir, así podemos construir, así podemos hacer muchas cosas. Como gran parte de lo que tiene que ver con, ya sea resolución, reconstrucción, reconexión de pareja, está basado en el amor propio, ¿no? Está basado en que tú te sanes. Sí, Digamos que entonces lo que a ti más miedo te dio, ¿no? De empezar a traspasar en la parte de reconstrucción de pareja, podría ser no saber cómo nivelar tu sensibilidad, no claro, saber qué iba a pasar en tu pareja o con ella, si te mostrabas vulnerable, si claro. dejabas de vivir bajo un esquema aprendido de cómo deberías de ser, porque con todo lo que cuentas a mí me parece súper, súper interesante el tema de todo lo que estabas tú sintiendo dentro, toda Sí, la tristeza que tenías, toda como la necesidad de amor que tenías, sí, todo lo que pasaba dentro de ti, pero cómo se ponía ese traje, ¿no? Ese traje que era como, Ah, para sí. ti era como, hazte para allá, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Como, no traspases. O sea, por dentro te estabas viviendo así, pero por fuera
te daba otra impresión en donde tú no podías justamente ni acercarte, ni darle el amor que él por dentro estaba pidiendo, ¿cierto? Era como, ¡ay! Qué complicado cuando nos metemos en estos trajes del ego, ¿cierto? Y yo creo que al final mucho es porque vivimos en juicios. Ajá. Vivimos en el, y honestamente, en el qué va a pensar la gente de afuera. Ujú, ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a ujú, decir si soy sensible? ¿Qué van a decir si yo soy más romántica? ¿Qué van a decir si yo o sea, pido las cosas? O sea, creo que vivimos en un mundo tan, no sé si la palabra sea enjuiciado, que esos juicios nosotros mismos nos los creemos claro. y al final del día, pues honestamente, las personas que están alrededor no están viviendo tu vida. Ujú, Entonces, cuando yo creo que aprendemos, porque fue también una parte de nuestro aprendizaje, el dejar de escucharlo de afuera y ujú, concentrarnos en nosotros, cambiaron muchísimas cosas. ujú, O sea, de hecho, en el proceso perdimos amigos, mucha gente a nuestro alrededor, pero porque nos quisimos enfocar en nosotros. ujú, Y parte importante es que al final también teníamos la responsabilidad de 2 niños que empezaban a ser conscientes, claro. que empezaban a ver el un papá más presente, un papá que sentía, un papá que lloraba, un papá y hoy mis hijos lo ven tan transparente porque Increíble. así han crecido. Una mamá donde no estoy, bajo lo que el sistema nos ha dicho que el hombre es el proveedor y aquí yo el fuerte y mando y tú obedeces, porque así es mucho de nuestro sistema, al menos creo que en México, Ujú, y en lo que hemos, nuestra parte de nuestras creencias. Y la realidad es que hoy, por ejemplo, al menos en nuestra casa, todos cooperamos. ujú, No tenga un rol de, yo cocino y él nada más del porque aquí tengo que Bueno, no. reconocer que yo no cocino nada, yo lavo los platos, Sí, así como ese sí no se la creímos, pero No, bueno. ¿no? ni Euge te Pero creyó. sí lo avisé desde que me casé. Ese dato sí lo dije. Sí. Pero bueno, o sea, a lo que voy es que todos cooperamos dentro de. Ujú, No tenemos un rol tan marcado como en el que crecimos durante mucho tiempo. ujú, Y yo creo que eso nos da también otro tipo de apertura, porque teníamos un compromiso al final, primero con nosotros ujú, y posterior con 2 bebitos que traíamos encima. claro. Porque al final, al principio, ¿eh? ¿Qué tal? Al principio siento que Ujú. esos contextos de los que tú hablas nos atrapan. O Sí. sea, porque independientemente de que después vayamos comenzando a balancearlos, de entrada nos jalan, porque muchos de sus problemas y de sus conflictos justamente giraban en eso. Aunque tú no querías de pronto estar dentro de un contexto de sumisión, ¿no? De pronto era como, "Ah, ¿no? Estoy aquí, ¿cómo escapo? ¿Cómo me nivelo?". Justo lo que él hablaba, ¿no? De cómo hablo ese idioma, a pesar de ser una mujer fuerte. Exacto. Cómo esos contextos, y fuerte, independiente, porque además eres una fregonaza en lo que Ay. haces, yo te admiro muchísimo como mujer, este, ¿cómo caemos, no? De pronto se activan nuestras heridas y empezamos a vivir dentro de esos contextos que de pronto juramos que no íbamos a vivir, Ujú, ujú. ¿no? Que dijimos: "No, seguro eso no es para mí". Y caemos en ese espacio, o Totalmente. como tú, en la parte de soy supersensible, quiero que me apapachen, quiero apapachar, pero estás dentro de ese contexto de hombre macho, impositivo, Correcto. Sí, agresivo, ¿no? O agresivo, Ujú. agresivo pasivo, qué sé yo. O sea, Y yo metida en la sumisión de exacto, sí, sí, o sea, lo como, que sí. ¿no? O sea, es increíble, como tú dices, cómo esos contextos nos suman. Y tocaste también algo bien interesante que me gustaría que también profundizáramos, porque yo lo veo mucho dentro de los procesos terapéuticos, los contextos que nos rodean. Ujú. O sea, ese punto, qué interesante, porque parece que no es real, pero es real. Cuando tú hablas de que hubo un momento en donde de pronto fueron alejándose de personas, ¿no? O personas que se alejaban de ustedes Sí. también porque tomaban otro tipo de decisiones que estaban mucho más basadas en equilibrio, en balance. Este, qué fuerte es eso, porque cuando te das cuenta que el entorno que te rodea inconscientemente te está afectando, cuando se te cae ese velo, qué difícil es aprender a tomar decisiones. Y yo conozco muchas personas, sobre todo Mm. en el lado masculino, que
no sueltan ese papel, ¿me entiendes? Y no sueltan el papel social y si son machos y se imponen y si no dicen y si se van y entonces no tienen una comunicación de pareja, ¿no? O sea, como de decir, Claro, oye, me voy de viaje, pero pues me puedo ir de viaje con mis amigos, pero tener una comunicación contigo. ¿Qué necesidad de irme y, no? Y no decir nada o desaparecerme o llegar tarde sin avisar, o sea, como ese tipo de contextos que también son parte Sí, como de un constructo puesto ahí de lo que somos, y a veces pasa en las mujeres, porque también me ha tocado, ¿no? Me totalmente. ha tocado mujeres que lo aplican al revés, y el daño tan fuerte que te haces a ti mismo, no dándote permiso de poder tener una comunicación mucho más asertiva con tu pareja, sin necesidad de creer que porque lo vas a hacer, estás perdiendo o O lo estás estás alejando. o sí, ¿no? Es como interesante, pero creo que el contexto, retomando un poco, el contexto que nos rodea siempre es importante. Totalmente. La verdad es que dentro de nuestro proceso, Ujú, creo que parte también de aprender como pareja fue empezar a seleccionar a quienes teníamos a nuestro alrededor. O sea, se oye a lo mejor fuerte, pero la realidad es que lo que uno vibra es lo que vas atrayendo. ujú, Cuando estábamos metidos en la fiesta, en el alcohol, en el claro que convivíamos con personas y la fiesta y ta, papá, y, siempre teníamos reuniones en la casa y todo el tiempo y el desgaste, y cuando empezamos a modificar o a entendernos y a entender todo lo que estaba mal a nuestro alrededor, las personas se empezaron a alejar ujú, prácticamente de nuestro contexto, porque ya no embonábamos, claro. porque ya no estaba divertido, porque, o sea, a lo mejor ya no le sumábamos también, ¿no? A Ya no había esa ya no afinidad, ¿no? Porque exactamente. ustedes también se estaban alejando. Y también por parte de nosotros, o sea, inconscientemente o conscientemente también empezamos a entender que nuestro núcleo familiar lo teníamos que proteger, que éramos, al final, si decides estar en una pareja, Ujú, pues ese es tu contexto y ese es lo que más vas a proteger al 100%. Entonces, muchas veces, ¿cuánto no dejamos o permitimos las opiniones de afuera, el que me dijo, y te vas con esa idea a la casa y empiezas a cuestionar cosas que a lo mejor ni uno mismo las cuestiona? Entonces, también aprender a separar eso fue bien complicado. ujú, Y hoy la realidad es que tenemos muy pocos amigos, pero muy buenos amigos en donde y creo que va a ir cambiando, porque a la vez seguimos evolucionando. Esto no es como, bueno, ya estamos felices y demás, no es cierto. Seguimos con temas, seguimos con problemas, seguimos con desacuerdos, pero desde otro contexto de cómo hablarlos. Yo ujú. creo que parte de todo este proceso aprendimos a hablar Claro, y a pedir las cosas de lo que cada uno necesita de la mejor manera. Seguimos teniendo discusiones, pero hoy ya no es te aviento el sartén. Hoy claro, ya va no cambiando, es va cambiando. cambiamos totalmente, pero todo ese proceso fue un proceso bien largo desde cómo saber decir las cosas. Por supuesto. Ahorita vamos a hablar un poquito de la comunicación, pero Mm. qué padre que nos cuentas un poco de los contextos, porque creo que siempre es súper importante y pasa mucho. ¿Tú cómo ves eso como hombre, no? Porque creo que los contextos sociales siempre son súper fuertes. pues Euge, es que es parte de este cavernícola que te decía, Ujú, ¿no? Es parte del ser hombre, ¿no? Yo sí me voy con mis amigos y me puedo ir, y no tengo ujú, ni a quién avisar ni nada. Me puedo ir el día que sea. Y el tema, y yo creo que a Carla le pasaba igual, pero no te das cuenta que lo único que está reflejando pues, son tus huecos internos, independientemente de las personas que te rodean en ese momento. Porque al final lo que tú necesitas o lo que tú quieres, pues es las personas que van a estar en ese momento. Si te ujú, vas y te metes 17 tequilas en una sentada con un amigo o dos, pues al día siguiente vas a tener otros mismos amigos, ¿no? ujú. Este, y es lo mismo, ¿no? Tengo una diferencia, o sabes qué, me voy a ir a comer o a hacer con mis amigos
pero no eres lo suficientemente honesto para reconocer que lo que no quieres es estar en tu casa. Ujú. O lo que no quieres es, o quieres evitar una pelea, o quieres evitar esto. Entonces, empiezas a hacer cierto tipo de comportamientos que, bueno, pues, ¿qué tiene de malo, no? Así es el hombre. O que a veces estás evitando una conexión también, ¿no? También, Que no sabes totalmente. cómo conectar con tu contexto y de repente Mejor no prefieres, exacto, mejor me me voy alejo. porque no sé cómo generar ese vínculo, no sé cómo estar en sensibilidad y qué fuerte Pues eso. eso es ese es el deber ser, Euge, ¿no? Ujú. Eso es lo que Lo que te enseñan. así a mí me enseñaron. Eso es lo que Ujú. yo vi Ujú. de chico, ¿no? Pues, Sí, lo repites al final. y yo siempre decía, yo no voy a repetir ese patrón. Yo no voy a repetir. Siempre repetimos Y, patrones. y, y recuerdo hace varios años, y no, iba, pero como gorda en tobogán, Sí, sí, 100%. ¿no? Entonces, pues obviamente y fue más bien este tema de que se van separando personas de tu vida, tú vas dejando de llamarlas de alguna manera, inconscientemente. Ujú. Porque cuando empiezas a trabajar en ti, empiezas a llenar ciertos huecos. Y entonces, como que un día volteas y dices, puta, qué hueva, ¿no? Estar ahí de 8 horas, pues no, ya no me da hueva. Ujú. Y entonces, pues de repente la vida te pone otra persona que también le da hueva estar Ya siete en esos mismos horas. Ajá, contextos, exacto. tomando, ¿no? Nada Entonces, más. tomando, sí. Ajá. Y, y eventualmente pues, fue gradual. Entonces, en mi caso, empiezas a bajar el consumo, perdón, del alcohol, menos, Ujú. menos, 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 hasta donde llegó un punto porque hace algunos años el alcohol era el centro Ujú. de muchas Todo. cosas de mi vida, ¿no? Y obviamente pues era un refugio, era mi manera de sanar Mm. heridas y de ocultar muchas cosas, pero entonces todo se empieza a alinear y evidentemente, pues sí, ya no está el que invita las borracheras, el que esto, no, ya no ven, pues sí, y te das cuenta que me suma. Me Claro. suma esta persona u otra persona. Y es complicado en un momento porque dices, ay, ¿y ahora? ¿No? ¿Y cómo le voy a hacer? Pues te tienes tú y tienes a tu pareja. Ahí es donde, qué fuerte esto que acabas de decir, ¿no? Cuando esos contextos se empiezan a ordenar, volteas hacia donde realmente tocaba que Claro, pues voltearas, ¿no? cuando ves y dices, entonces, en mi caso, Ujú. puta, no, ya no quiero estar metido en un restaurante, en un Bar. bar, lo que sea. Quiero estar con ella. Ay, qué importante esto. Quiero estar con mi amiga porque disfruto estar con ella. No es, o sea, hasta ver una serie juntos, ¿no? No te estoy diciendo ni nada súper y todos los días nos vamos a cenar y no. Cuando hay momentos, sí, y cuando podemos viajar ella y yo, sí. Pero disfruto mucho, que era algo que antes no sucedía. Claro. Antes era el deber ser, pues sí, convivo porque vivo con ella, porque tenemos una Porque familia, toca. porque pues es la mamá Y de nos mis tenemos que hijos y ver yo la soy el cara. papá y Claro. entonces yo soy el que trabaja y entonces entonces te cambia el contexto completamente. Ujú. Entonces hoy ella es como, y se lo digo muy seguido, es mi cómplice, es mi amiga, ¿no? Es la primera persona a la que cuando despierto quiero saber cómo está o no. Ya lo demás, pues, puede esperar, ¿no? Pero si se va de viaje es la primera persona que estoy esperando que me diga, oye, ya llegué. Ok, ¿cómo te fue, guapa? Y eso te das cuenta que es mucho más sano. Empiezas a cambiar todo eso, empiezas a ver cómo cambia tu primer núcleo, ¿no? Que son, pues, nosotros cuatro. Y entonces se empieza a replicar, es Expansivo. Ajá, como una ándale, como ola, una onda, una como ola una olita. expansiva. Exacto, es Y muy entonces energético. empiezan a llegar muchas personas de distinto, gente
Que vibra ya en, algo en- similar. exacto, y que en otro contexto probablemente pasaron y yo ni las vi, porque yo no estaba listo Conectar ahí. para conectar, ¿no? Con ese tipo de personas. Entonces, así fue, Euge. La verdad, o sea, suena como, ahora te lo platicamos, ¿no? En un Muy par de minutos, sencillo. Sí, pero pero es fue todo un difícil, proceso. O sea, claro. digamos que esto que acabas de decir es súper, súper importante. También siento que es una gran herramienta la que están compartiendo con respecto a lo social y con respecto a darse cuenta de por qué nos metemos nosotros en esos contextos, ¿no? Y para qué nos está sirviendo ese contexto. Ujú, O sea, ujú. nos está Justo. ayudando a no conectar, nos está ayudando a evadir, nos Es está una ayudando a escapatoria. sostenernos o a escapar, ¿no? El tema es que cuando vamos, en su caso yo lo vi pasar muy lindo, como quitando los cascarones, ¿no? Que están formados por distintos temas, entre el amor propio, entre la comunicación, entre las heridas, entre la historia personal, eh, la parte social. Es Claro. cuando vas llegando a ese centro y dentro de tanto cascarón, un centro que no veías, ¿no? Que no reconocías que estaba, y cuando lo empiezas a ver, pues tu forma de conectarte cambia, porque ya te empiezas a conectar desde ese centro, desde ese core, Sí. ¿no? En lugar de todo lo que estaba alrededor. Y ahí entonces tu visión cambia, porque creo que eso es importantísimo, Es ver cómo vas sí. quitando cositas para realmente reconectar. O sea, ahí es donde se empieza a dar el primer proceso de, Sí. de, de reconexión, siento yo, ¿no? Que yo creo que lo más importante, como dice Julio, es voltear y querer estar con esa persona. Es que lo decimos bien sencillo, pero el querer estar es disfrutar, como bien dices, de una serie, a lo Ujú, mejor ni siquiera ni hablar, pero que estás a gusto con la persona que estás al lado, porque muchas ujú, veces puedes estar con alguien al lado y decir, "Iu, no quiero estar aquí". claro. Eh, el irte de viaje solos fue, fue una decisión que tomamos de cada año, de tradición, porque es un momento para estar él y yo, Ujú, de platicar, de encontrarnos, porque cuántas veces sales y ni siquiera te volteas a ver, porque estás con los niños, porque estás acá, porque te demandan con mil cosas, pero el querer estar con esa persona, ujú, esa es parte, yo creo, fundamental de querer estar en una pareja. ujú, Y ujú. yo creo que estamos tan arraigados a mostrar caras hacia afuera. Hoy lo vemos y nos da risa desde una boda, ¿cómo la planeamos? Ujú. La planeamos no para nosotros a veces, Sí, para la todo el planeamos mundo. para la gente, ¿no? Desde vamos a invitar a no sé cuántas personas, o sea, de verdad hoy nos reímos de no sé cuántos invitados tuvimos en nuestra boda, de esos cuantos invitados que tenemos en esa boda, ya no vemos yo creo que ni al 1%. Sí, sí es real. ¿Quién continúa? Y al final es volver a voltear y decir: "Somos solo tú y yo". Claro, la conexión, el vínculo, trabajar en ese vínculo. Ujú. Ay, qué interesante todo esto. Oigan, otra pregunta que creo que em, muchas de las personitas que están en procesos terapéuticos, después de haber visto su podcast, me preguntaron, ¿cómo, cómo fue para ustedes el proceso de crear acuerdos? Ah, 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 ¿cómo fue? Porque yo sé que híjole, hoy, la verdad, son bastante expertos en crear ya acuerdos los lo dos, medio ya dominamos, lo ya, dominan, ya. pero fue fuerte, ¿cierto? híjole. A ver, nuestra terapeuta nos dijo en la primera sesión de acuerdos: "Hagan una cartita de qué es lo que te gustaría", y pusimos ahí, creo que ciertas cosas, de las cosas que nos molestan. Ujú, En particular, por ejemplo, yo tengo un tema, soy me gusta la perfección. ujú, Entonces, me choca las Ujú. cosas tiradas en la casa y cosas tan sencillas que al final, claro que te molestan. Entonces, a lo mejor y no lo hace la persona de enfrente por molestarte, pero, pues, ujú. cada quien traemos nuestro contexto. Sí, claro. Entonces, bueno, en la casa tenemos una puertita en donde mi marido siempre saca cositas y deja la puertita abierta. A mí me da tic, yo llego y la tengo que bajar. Ujú, Entonces, es una tontería, pero es una tontería que todos los días me molestaba, ujú, todos los días. Y llegamos a un acuerdo de que, pues, al menos de las 10 la bajara a 8, ujú, ¿no? Entonces, las otras 2 yo ya no me iba a enojar y las iba a bajar.
Digo, se oye muy burdo a lo mejor, pero cuando te Cotidiano, pones, el tema es que son cosas que vives cotidianamente, ¿no? claro. Me acuerdo otra que le pedí de que dejaba de ser, no que sea dejar de ser atento, que también nosotros tenemos a veces la culpa como mujeres de abrirnos la puerta y subirnos al coche. Claro que me sigue gustando que me abran la puerta del coche. Y hoy se lo volví a pedir. Entonces era una parte de nuestros acuerdos. Entonces, con esa listita hicimos varias cosas que nos molestaban o que eran importantes para cada uno. Ujú. Entonces ya nos fuimos a la casa con nuestra tarea. El tema era empezar a hacerlas y acordarte de lo que te había pedido, ¿no? Entonces, yo creo que primero es ser consciente de lo que te están pidiendo para ver si también tú estás de acuerdo en hacerlo. Porque una Y cosa es que te lo pidan y ujú. otra cosa es que estés de acuerdo en hacerla. Claro, y creo que también estar consciente de lo que quieres. A veces, porque Ujú. luego no sabemos ni lo que queremos, ¿no? O sea, nos quejamos de la relación que tenemos y no sabemos ni lo que queremos pedir, que creo que ese fue como la primera etapa Ah, en hacer sí. la lista, Sí, porque ¿no? era así, y yo creo que por eso eran cosas como muy de, por Ujú. encimita de, porque claro, no sabíamos, ¿y qué pido? O sea, ahora sí como cartita Santa Claus cuando te llegan y, ¿qué vas a pedir? Tu wish list en la torre, ¿no? Pues no sé. Claro. Pero ese ejercicio nos sirvió para empezar A a practicar. practicar el tema de los acuerdos. Ujú. Claro, en el proceso se rompieron muchas veces muchos acuerdos y ese es donde entra la otra parte de voltear y decir, estamos rompiendo acuerdos. Ujú. Y recuerdo que nos enseñaste en la parte de, okey, ya lo rompieron, pero a lo mejor la base puede seguir siendo, pero un mismo acuerdo se puede ir modificando. Claro. No es este acuerdo y ya, no hay más, Ujú. porque también la relación va cambiando Claro, todos los días. 100%, que a veces no es necesariamente que lo rompas, sino que requiere Estructura o modificarlo. una modificación, ¿no? Pero sí, 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 creo que la parte de los acuerdos es súper importante. Estas 3 cositas que acabas de decir, ¿no? Número 1, saber qué quieres. O sea, Sí. realmente cuestionarte y preguntarte, ¿lo que voy a pedir es lo que quiero? ¿O Ujú. estoy Ya estás ahí volando. emberrinchado, emberrinchada, o ni siquiera he reflexionado y simplemente es por llevar la contraria, ¿no? O Exacto. por darle en la Eso, torre al de claro, enfrente. Ajá. Porque totalmente. acuérdate que cuando empezábamos a trabajar el tema de los acuerdos, Ujú. había mucho enojo, ¿no? También hay Claro, que esa es la Ah, otra decirlo, sí, parte. sí, porque esa es la es cierto. parte no tan feliz, Ajá. Sí, ¿no? eras, ahora sí voy a pedir. Pero ¿por qué? Porque hay enojo. Eh, Pues hay enojo porque de entrada no sabes escuchar al otro. Eso, increíble. Y como no lo sabes escuchar, pues ya te lo estás tomando personal, Ujú. ¿no? Si Carla me dice, oye, pues cierra la puerta, o a ti se te puede hacer, pues una tontería, Ujú. es una puerta. Ujú. Entonces, de entrada, yo algo que aprendí es cuando, cuando vayas a generar un acuerdo, tienes que estar en un mood de 100% receptivo, Ujú. sin tomarte las cosas personales. Y el otro, no solo es pedir las cosas, hay que saber cómo pedirlas, lo que decías, Eugenio, ¿no? Realmente quiero esto, porque hay acuerdos que pueden estar disfrazados de agresión pasiva, Eso, ¿no? de Y de de berrinche. berrinche, y de, berrinche o pues se metió con mi puertita, Ahora yo sí, me voy a meter porque deja las camionetas siempre sin gasolina, por ejemplo. claro. Y ya no es Y ya no pedir es, es- acuerdos, ya es solamente no, ya entrar es otra vez en una conflicto, entonces, dinámica de ¿sabes ¿no? qué? Pues me conflicto. gustaría que nunca, cada que se prenda el foquito, 1,000 pesos, ¿no? Al bote del castigo. No, no funciona por ahí. O sea, hay acuerdos y luego, y nos dimos cuenta, ¿no? Hay acuerdos que son tonterías. Este, por ejemplo, a Carla le molesta que yo me salga de bañar y deje la toalla en la esquina donde está el bote de la ropa sucia, ¿no? Pero ahí va. Y como que se intentó hacer un acuerdo. Y un día le dije, guapa, está en el área destinada para la ropa sucia. Si tú la quieres
como 40 centímetros arriba, mi amor, es que a mí no me molesta. Ujú. Yo puedo vivir con la toalla ahí, no la pongo sobre la cama, no la pongo en el vestidor de ella. Y ahorita te digo a qué voy. Ese es un área neutra del baño. Ujú. Y en algún punto me dijo, ay, creo que tienes razón. A mí es a la que a la que le molesta la toalla, ¿verdad? Y desde ahí no me ha vuelto como a reprochar, que esta es la parte, ¿no? Y entonces le doy la toalla, la toalla, la toalla, la toalla. Pero hay veces es también escucharte, por eso es bien importante saber qué quieres. Eso es importantísimo. Creo Ujú. que es la primera parte del acuerdo y es vital, básica, No ¿no? sabes qué ¿Quieres? carajos ¿Desde dónde? quieres, desde Claro. dónde. Y obviamente, si no tienes amor propio, si no estás ahí en balance, con cierto nivel de tranquilidad, pues, Euge, si tienes enojo, pues, ¿qué va a salir? Pues, Enojo. enojo. Entonces no hagas esto y no, y no. Entonces ya suena prohibitivo y un acuerdo. Impositivo y Sí. prohibitivo. O sea, ya tampoco se No. vuelve reglas de ahora te vas a comportar Pues, así. No, pues no pues me tampoco. pone 10, te pongo 20, ¿no? Claro, se empieza Y a luego, distorsionar. y pues como ya sé, porque aparte es como vulnerable, ¿no? Porque en una de esas dices, pues esta que le digo igual no sabía que me molestaba. Ujú. Y entonces, ya sé que le molesta y entonces, no, por ahí no va la situación. Ujú. Pero en la inconsciencia lo haces, rompes acuerdos, pero es importante y está padre porque entiendes realmente al otro, aprendes a escucharlo, ¿no? Se Ujú. dice como, generen un acuerdo. Ok, Ujú. sí. Pero realmente, como el pasito siguiente es comunicarse. Claro. Primero saber lo que quieres, ¿no? Yo creo, Ujú. como bien dices. 2, aprender a comunicarlo. ¿Cómo lo vas a decir? Sí, ¿Desde dónde? Que eso es importantísimo, Sí. que creo que no es desde lo que el otro hace mal, sino desde lo que tú sientes que es sí, lo que necesario te para ti, gustaría. lo que a ti te gustaría. Escuchar, ¿no? Lo que el otro tiene que decir al respecto y luego llegar a un punto medio, que es Ujú. lo que tú decías, ¿no? A ver, 8 cierra la puertita y si 2 no la cierras, ok, o Hagas cuando diga, Ajá, 6, bueno, 6 o 4, sí. ¿no? Como ya voy en ahí 3 vas de llegando, 10. exacto. Bueno, Le vas luego a dando las 2 chance. semanas ya voy en 5 de 10 y ya voy, y se me sigue pasando, Euge. Pero de 100 puertas al mes, pues ya se me pasan 4 en 30 días. Sí, vas O sea, mejorando, Ya vas vas haciendo mejorando con 96, mejorando con la 96 sí puertita. la cerré. Pero entonces Claro. cuando eso pasa, Ujú, la otra parte dice, Me escuchó. sí me escuchó. ujú, O sea, lo que yo le dije, sí lo tomó en cuenta, que ese es ujú, para mí la parte más importante, ¿no? Honorar los acuerdos, darles la importancia ujú. que tienen y pues la neta, echarle ganas a cumplirlo, ser consciente. Por eso es bien importante saber qué Ujú, pides, cómo lo pides y escuchar al otro. Entonces, cuando en mi caso yo decía, bueno, pues de los acuerdos o de las cosas que a mí me gustarían, veo que ella me ujú, escuchó en dos, ujú, tres, bueno, entonces se va generando una comunicación. Ok, ujú. ella le echa ganas, yo también, y ahí vamos. Y lo chistoso es que después, porque primero era Una acusadera. el acuerdo, lo rompiste, medio lo rompiste, 2 acuerdos, 3 acuerdos, ya vives en un mundo de acuerdos, ¿no? Que dices, pero después ya con la práctica y con muchas cosas, se vuelve un hábito Exacto. Los en acuerdos la son la En un familia, hábito. construcción de hábitos nuevos. pero hábitos de pareja, de Mm. cómo hablarse, de cómo comunicarse, con De cosas acuerdos más sencillas, profundos. Sí. ¿no? Y entonces ya pasas de la toalla, del calcetín, que honestamente, pues, ¿a quién le molesta? ¿No? Si te Sí, molesta, desde porque el donde lo otro, ves tú. desde donde lo ve, o sea, Claro. pues entonces agarras y pasas ya a los acuerdos, Ujú. ya a los buenos. Hablar de Sí. dinero,
hablar de salidas, hablar de educación de los niños, hablar ya de los temas Horarios, horarios, de de, ok, vas a salir, llegadas. pero, ok, pues una Claro, llamadita, oye, pero pues no me late que llegues tomado, oye, pero no, o sea, ciertas cosas ya hablar de eso que nadie nos gusta hablar, claro, o que están como siempre que las en una dejamos en la tablita, ¿no? Porque suposición. pueden explotar una Exacto, discusión más grande. Claro, exacto. son Mm, mil cosas, mil sí. cosas. Las familias Ujú. eh, anexas, ¿no? De, oye, pues creo que te estás yendo muy para allá. O sea, ¿Anexas a qué te refieres? ¿Como la sí, o sea, familia política? la familia políticas, pues, o sea, de, Sí, 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 que también es un Ah, temota. ¿no? si eres Y demasiado pegado, yo estoy ya. Sí, seguro, sí, muchos no lo dicen, no se atreven, pero es todo un tema. claro, Yo les claro. aseguro que me Acuerdos de pongan Y eso convivencia. afecta una muchísimo a pareja una pareja. que no haya tenido, tú lo debes de saber, Euge, Claro, por supuesto. broncas con la familia anexa política o como le quieran llamar, Ujú, este, porque el deber ser ujú. es que te la tienes que chutar, Claro, sí. ¿Cómo ¿no? le pones reglas a eso? ¿Cómo le pones orden? Porque ni siquiera son reglas, Sí, ¿no? no, 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 ¿Cómo le pones orden cómo a le ¿Cómo eso? pones decir que te un afecta que no orden? me cae mi suegra, no? Por ejemplo. Sí, claro, Y difícil. que no se sienta, ¿no? Porque estás hablando de la mamá de. Entonces Claro. es como de, ¿y cómo hacemos este acuerdo, no? O sea, por poner un ejemplo, pero Sí, es la es un realidad. O ejemplazo. sea, es como de, y a ver, ¿cuántos domingos vamos? Porque muchas familias lo hacen, de vamos a pasar en familia todos felices y contentos, pero a lo mejor a él no le gusta, a lo mejor él quiere nada más nosotros, nuestra familia. Claro. Entonces, es tocar Ujú. a la otra familia de la que vienes, porque también tienes que aprender a soltar esa familia. Porque en el momento que decides formar una familia, que es algo que nos costó un montón entenderlo, dejas a la que tuviste. Claro, ocupa otro lugar. Ocupa otro lugar. Totalmente, 100%. Y se vuelve todo un tema, Bien porque complicado. sí, cañón, porque pues las familias para cada uno son importantes, ¿no? Porque de Claro, ahí de ahí venimos, venimos. son nuestros contextos y de pronto cuando esos contextos hacen cortocircuito en la convivencia, porque antes de casarse es una cosa y después cuando te casas se vuelve otro rollo, ¿no? Porque Entonces, también también, opinan, porque también claro, están, porque como están que, presentes. ¿cómo lo vas Claro, sí, sí, ordenando? sí. Eso también es un acuerdo importante. Pero yo creo que es eso, o sea, un acuerdo, lo definiste excelente, ¿no? Es como un hábito, o sea, son los nuevos hábitos, por eso son tan complicados dentro de los procesos de reconstrucción en cualquier relación, porque ahorita estamos hablando de la pareja, pero creo que aplica para cualquier relación, o sea, son hábitos nuevos. ¿Y qué Sí. pasa cuando tratas de construir un hábito y una de las partes no jala, no? Ujú. O sea, tú estás construyendo el tuyo, pones y el otro de repente lo sostiene 3 días o lo sostiene 4 y de repente Pues vuelve ya a lo no, sí. mismo. Y entonces, porque a ustedes les pasó Sí, en sí, sí. algunos momentos y tuvieron que hacer como esa conciencia, ¿no? De volver a ese acuerdo y decir, no, a ver, lo honro, lo respeto, porque es lo mejor para mí, si lo que quiero es hacer que esto funcione, ¿no? O sea, esa parte, ¿podrían platicar un poquito lo que fue para ustedes el aprender a sostener acuerdos para que su relación siento que cuando los acuerdos se respetan y se van volviendo hábitos, es cuando entonces nosotros vamos pudiendo ver el cambio dentro de la Sí, relación, Sí. totalmente. ¿cierto? Sí, Pero hay un proceso difícil en donde, híjole, empiezas sueltas, empiezas sueltas, empiezas sueltas. ¿Qué fue para ustedes a lo mejor si pudieran compartir un hábito, no sé, el cigarro o la toalla o lo que sea, ¿me entiendes? O las formas a veces, ¿no? El cómo escribir en WhatsApp, ¿no? El Bueno, hola, ese fue ¿no? O uno de sea, los otro tipo acuerdos. de, ese tipo de acuerdos que son Sí, importantes y que les costó nosotros trabajo. tenemos uno, eh, el, por ejemplo, no hablar cosas Importantes en importantes WhatsApp. Sí, eso, por eso lo WhatsApp. dijeron la vez pasada y todo el mundo me ha dicho, qué importante. Es que sí, o sea, Sí. es impresionante la cantidad de suposiciones. ¿Qué haces de ahí? Y luego, este, eh, Carla, que se brincó la clase en la primaria donde te enseñaban a usar el punto, la coma, los signos de exclamación, de interrogación, pues entonces algo que ella puede estar eh,
hablando o diciendo de algo, pues de un tono normal, yo lo puedo interpretar, es suposición mía, enojado, y de ahí se genera todo un drama. Entonces, dentro de los acuerdos hay como ciertos pilares, ¿no? Hay unos que son inquebrantables, ¿no? Como el tema del respeto, ¿no? Como el tema de, oye, puedo entender que estés enojada o yo enojado, pero las formas, aguas. Ujú. Pero a ver, nada es inquebrantable, Euge. Ujú. No hay acuerdo que Rígido. nunca No. totalmente rígido. Pero para mí que es algo súper importante Ujú. entender que, ok, me equivoqué, no puse la suficiente atención, me ganó el inconsciente, volteas y, oye, Ujú. lo lamento y quiero que sepas que sí te escucho, me equivoqué y that's it. Claro. Y te vuelves A a encarrilar. encarrilar, ¿no? Porque lo que ocasionas, desde mi óptica, es, pues cuando tú no respetas un acuerdo, le estás dando a entender o tus acciones hablan De que Ujú. te vale el de de que no te enfrente. importa, ¿no? La otra parte. Ujú. Entonces, no va por ahí. No sé, los acuerdos ¿qué otro, guapa? Así A ver, de, por ejemplo, el de WhatsApp, sí fuimos sí, el de WhatsApp, muy pero puntuales de ninguna discusión la llevamos aquí. Sí. Otro acuerdo que creo que nos ha funcionado súper bien es, a ver, nos seguimos enojando. Ujú. Y uno de los acuerdos es, podemos estar enojados, pero evitemos el gritar. Entonces, sí, claro que en lo que estás diciendo, y a ver, por ejemplo, yo que a veces me apasiono más, empiezo a elevar la voz y soy mucho de manos y demás, y la persona de frente lo puede tomar agresivo, claro, y Claro. yo me tengo que ser responsable de eso. Entonces, cuando estoy metida en el enojo, él me dice: "Estás, please, ya no". Y ha sido bien difícil decir: "Stop, al rato hablamos". Hijo, eso es Eso ha súper, sido bien súper importante. complicado porque anteriormente nos agarrábamos en el carril y nos aventábamos el sartén y entonces y tú y no sales de ese loop. Mm. Entonces aprendimos que realmente una discusión no le tienes que dar tantas vueltas, porque si sigues en tu posición de yo tengo la razón, si sigue la otra en la posición de yo también tengo la razón, nunca vas a salir del conflicto. Claro. Entonces, parte de uno de nuestros acuerdos fue cuando yo decido retirarme de esa discusión, yo tengo la responsabilidad de después de volverte a buscar. exacto, es Ujú. la que te iba a decir. Porque si no, lo que le doy a entender a él es, pues me vale y Ujú. ahora búscame tú. En ponerte en tu posición de digna y ahora que me busque él. Claro, y no se Y trata no de se trata de eso, eso, porque 100%. hay que entender que no es una lucha, No es una lucha, no es una no es guerra. una guerra de ver quién tiene la razón, que es bien complicado entenderlo y llegar ahí. Pero sí, si yo decido, a ver, creo que estamos, ok, me alejo, entonces yo tengo la responsabilidad de regresar contigo y decir, ya, ya me calmé, vamos a hablar. Ujú. Y esos 5 o 10 minutos que te alejas, Ujú. va de nuevo. Algo que, por ejemplo, a mí me molestaba de que, que somos muy dados a me enojo y ya no te contesto el teléfono. Ujú. Me puede contestar y decirme, ahorita no hablamos, bye, Ujú. después hablamos. Ujú. Porque para el otro es una agresión que no te conteste en el teléfono. Claro. Ajá, otro que tenemos, Euge. No colgar, Ah, la colgadera la también. colgadera. Que de repente, ¿no? Estás En el, tras, bye, ¿no? Entonces, ya cuando puedes desmenuzar todo el tema y sí, obviamente es una agresión, etcétera. Oye, eso no lo vamos a hacer. Por muy enojados que estemos, Ujú. eh, eh, o que esté la situación, etcétera, no nos vamos a colgar. Ujú. O lo que decía Carla, ¿no? De no contestar. Contestas y, oye, dame dame 10 mis 5, minutitos. Ahorita, dame mis ahorita 5. No, te regreso la pero te llamada. voy a tomar la llamada y te voy a decir, guapa, dame unos 10 minutitos, ahorita, ya que se maje, yo te busco, ¿no? Entonces, esas cosas, Euge, son Son importantes, sí, sin duda. Creo que además entran dentro del contexto que tú hablabas hace ratito, ¿no? De decir, ¿cómo vamos a aprender a comunicarnos?
O sea, creo que una pareja en reconstrucción o una pareja en reconexión necesita aprender a comunicarse de otra forma, Sí, a desde darse otro lado. cuenta que no necesitas realmente, cuando ya tienes las herramientas, no necesitas el grito, no necesitas colgar el Sí, teléfono, no no. necesitas darte la media vuelta, no necesitas imponer, o sea, no es necesario. Son herramientas que utilizamos cuando no sabemos cómo hacerlo, como dijiste, cuando de repente dices, no sé cómo hablar este idioma. Sí. Bueno, pues utilizas eso. ¿Por qué? Porque todo Es el lo mundo que lo usa, aprendiste, Es además, lo que claro. tengo. ¿no? ¿No? Y Sí. lo ves a tu alrededor y lo aprendes así. Pero en realidad no es necesario. O sea, puedes ir aprendiendo otras formas que sumen más y que ayuden más a tu relación para tener una comunicación que realmente sea directa, porque a veces perdemos el enfoque, ¿no? Y yo eso lo vi con ustedes mucho. Creo que a veces, o mucho de lo que trabajamos fue no perder el enfoque. ¿Qué es lo que importa? ¿No? O sea, que uno de los dos gane o lo que importa es resolver el problema, es resolver el conflicto, que el otro sepa cómo me estoy sintiendo, que yo pueda saber cómo se siente el otro, ¿no? Porque Claro. nos vamos de lado a veces en eso, Es que yo ¿cierto? creo que al final metemos mucho el ego. Sí. Cuando Exacto. estamos enojados, esta lucha de querer ganar, pues es el ego de, no, yo tengo la razón, Claro. 100%, tú estás mal y no me importa. Cuando dejas eso un poco al lado, claro que de repente sale, y sí, de repente Ujú, es como cri, cri, el otro ujú. lado, eh, de verdad es una paz hasta enojarte. O sea, no lo digo, es como, sí estamos enojados, pero sé que ahí sigue. Claro, estás en Sé que no paz. se va a ir. Sé que por muy enojado que esté, no nos vamos a divorciar mañana. Sé que no voy a tener ese hueco porque estoy bien conmigo. Sí hay molestia, sí estamos enojados, hablaremos en la noche y that's it. Claro, tú misma te Entonces, construyes tu eso seguridad. ya es, o sea, de inicio yo ya me reconstruí en estar en paz, que una situación de enojo no me va a llevar a, bueno, pues ya como nos pasaba, o al menos me pasaba a mí, antes de todos los enojos iban hacia separación, divorcio, o Ujú. sea, nos la vivíamos divorciándonos todos los días. Y claro que vives en constante miedo. Cuando dejas y estás en paz, que la discusión va a haber, ya de verdad, hoy en día me puedo enojar con él, pero sé que va a seguir ahí. Totalmente. Y de Claro. inicio, como bien decía, si en algún momento él dice que no, estoy tranquila conmigo, Ujú. porque al final no hay agresión Claro. Y que tú estás ahí para él y yo también. estoy para él. Que tú sientes lo mismo, ¿no? Correcto. Hoy. Y se Sí. va, se va nivelando. Yo creo que el ego es el gran causante de muchas cosas, porque tu ego no te permite de entrada escuchar Ujú. Y está siempre, y esa es lo malo. aceptar tus errores. Y no se va. No, no se va. No, Ahí no, ahí está. sigue, ahí Ahí sigue. sigue, ¿no? Entonces hay que saber cuando, o sea, cómo también decirle a tu pareja, oye, digo, no estás hablando desde el ego, ¿no? Ujú, Empezando, y esa es la parte del juicio, del ego, del señalamiento. Entonces, algo que yo hago cuando está una situación ahí medio ríspida, ujú, pues yo empiezo hablando y haciéndome responsable en donde yo me equivoqué. ujú, ujú. Cada pareja pues tendrá sus temas, ¿no? Acá a la guapa le cuesta un poco de trabajo, ¿no? Reconocer pero cuando yo pongo ese escenario, Ujú. como que ella baja la defensa. Dice, bueno, este ya reconoció su tema, ¿no? No me queda de Okey, otra. ya está bien, sí, reconozco que yo también. No, pero a lo que Sí, voy, sí, porque, sí. pero eso es como funcionamos Sí, tú y yo. sí, Claro, claro, Porque si claro. yo Hay que me encontrar el pongo, camino. exacto, si yo me pongo oye, no, es que tú me hiciste, o bla, bla, un poco como a señalarla, a atacarla, no va a funcionar. Ujú, Entonces, yo siempre, si algo les puedo recomendar es encuentren la manera y la forma, y cada pareja es distinta, cada cabeza es un mundo. cada quien tenemos A mí me personalidades ha funcionado diferentes. mucho eso. Cuando hay alguna diferencia, pues, las dos partes tuvieron su ujú, pedacito de, no se hagan. Entonces yo empiezo a la hora del choque, está bien. Yo me equivoqué en esto, guapa.
sé que te hice sentir esto, lo lamento. Y en esos minutitos, ya Carla ya bajó la defensa. Claro. El ego Ujú. ya se volvió a guardar donde luego está guardado. Claro, porque se sintió Sí, también sí, sí. Porque escuchada, yo se sé sintió y cuesta comprendida, trabajo ¿no? Ujú. y mucho tiempo y nos pasaba de, ok, ya acabamos. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Tú en qué te equivocas? Siempre le digo así, oye, ¿Y tú? ¿no te equivocaste en algo tú? Ah, bueno, sí, perdón porque, bueno, sí, yo también te dije, ¿no? Pero y hasta le habla. Pero es un tema de ir haciendo un hábito y entonces, Claro, hasta desde la broma, hasta exacto, yo sé. desde, ¿no? Tomarlo Oye, de, ¿y ¿y a tú ti, dónde tú no en el choque no tuviste? Ah, bueno, sí, claro, o sea, sí, sí, obvio. Sí, pero ha ido mejorando. Pero ha ido Pero mejorando, entonces Sí, eso ¿verdad? mejora y te digo, se hace sí, se un va haciendo un hábito. hábito. Pero eso es lo que nos ha funcionado, A ustedes, claro. Sí. Sí, creo ¿no? que eso es importante. Encontrar Pero el camino individual, exacto, ¿no? O sea, exacto. individual me refiero para cada pareja, ¿no? Sí, 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 Obvio sí. también contigo mismo, o sea, de que lo que te funcione a ti en la manera de decir lo que quieres, Ujú. pero también encontrar el camino en pareja de ver cómo puedes ir tomando lo que aún queda sin resolver desde una perspectiva no agresiva, Sí. no intensa, ¿no? O sea, cómo lo jalas a estas nuevas herramientas que estás sí, integrando, aunque porque sea un reto, ¿no? sí, Todavía. Euge. Y al final, ¿sabes por qué hoy tenemos esta habilidad? Porque primero nos enseñaste Ujú, que heridas, ¿no? Yo sé cuáles son perfecto mis heridas, pero también hubo un proceso en donde Carla ujú, me enseñó sus heridas. ujú. Ay, sí, Entonces, honestidad, en transparencia. ese El momento, abrirte es bien Sí, y difícil. eso, pues es ponerte vulnerable, claro. pero a mí me sirvió muchísimo, Ujú, justamente, no para juzgarla, no para ujú, señalarla, no para ujú, herir, sino pues para justamente lo que te decía. Yo conozco las heridas de Carla, ujú. ¿no? Sé cuáles están y sé cuáles son sus máscaras, sé dónde le cuenta. Entonces eso me ayuda para acercarme a ella, Claro. ¿no? Sé que ella tiene una herida de traición y de todo, entonces eso es una manera en la que yo entiendo cómo me puedo comunicar con ella Claro. y entonces eso nos va, ¿no? Alivianando el Y camino. Carla de mi lado igual, ¿no? Claro. Yo con el tema del rechazo y el abandono y entonces estoy seguro que es de, híjole, no le voy a dar por acá porque pues, este güey tiene una herida de Sí, claro, rechazo se pueden durísima. activar. Sí. Que eso también creo que es Es una gran súper herramienta, una importante. gran herramienta. Cuando tú entiendes las heridas también, obviamente Sí. primero pues Las hágase cargo de tuyas, luego las las Cada tuyas. quien, cada compartes, las quien. hablas, Después, pero pero creo ya que, que las mastiques, es bien claro, importante saber las del otro. claro, y de ahí generar Y de ahí, un camino de comunicación a través de las heridas, que eso es súper importante. Ay, me encantaría que nos siguiéramos aquí horas hablando de la pareja, chicos, pero se nos va acabando no, el no, tiempito. no. Y yo quiero dar un espacio para que, por si alguien tiene algo que preguntar, por si Claro. alguien tiene algo que decir, yo creo que al final abarcamos un contexto bastante amplio que yo me quería Sí. enfocar mucho justo en los acuerdos, que son una herramienta poderosísima para crear nuevos hábitos dentro de la pareja, los contextos más nocivos, ¿no? Dentro del proceso de reconstrucción, las elecciones difíciles que tenemos que ir haciendo al elegir una cosa y entonces soltar otra. El tema de la comunicación asertiva, que la base es saber primero qué es ¿Qué lo que quieres quiero tú? yo para después podérselo expresar al otro desde una perspectiva distinta, la escucha consciente, ¿no? O sea, esto de saber que puedo sentirme escuchado por el otro, que el otro puede escucharme, la confianza, ¿no? Todos los temas que tocamos hoy, que creo que fueron temas muy, muy, muy interesantes y muy, pues muy reales, muy, muy Sí. reales, muy reales. Vamos a dar, no sé si aquí Julio me ayudó a conectarse, no sé si hay Sí, alguna, justo me estaba acá metiendo, alguna preguntita, sino para, pero creo que Yo lo no. que agregaría también ajá, sería el tema de aprender cómo el otro necesita sentirse amado. ujú, Nos diste un libro buenísimo que es Las 4 formas de amar o algo así, ajá, en Sí. donde porque para ti puedes o sea, pensar que
tu forma de amar es la misma a la de todos. Y la realidad es que no es cierto. Entonces, hay que a veces entender también cómo la persona que tienes enfrente Ama. necesita sentirse amado. Y como tú Y necesitas. como yo necesito sentirme amada. Ujú. Y cómo cada uno además lo expresa diferente, ¿no? Totalmente. O sea, a Julio, por ejemplo, es mucho más de approach, touch, de decirle te amo, de abrazarlo, que es para mí también ha sido un Reto. retototote. Y para la forma en la que a mí me gusta es con regalitos, la verdad, es porque así me enseñaron. Claro. Y a veces se pueden malinterpretar de volverse un tema económico, No, pero no. la realidad El es detalle. el detalle, el que pensó, el que esto. Y para él le generaba issue y el entenderlo nos ha ayudado muchísimo. Claro, también eso es súper importante. Entender las diferentes formas de amar, cuál es la mía, cuál es la del otro y ver cómo llegamos a un punto Sí, medio en eso, ¿no? sí. Creo que también eso es súper importante. ¿No hay preguntitas? No. No, Okey. nadie No, quiere ahora preguntar no. Nadie quiere nada. No, no preguntar. nos. ¿No? Este. Bueno, todo quedó súper Okey, claro. Ok, perfecto. está Hombre, buenísimo. somos unas balas. Buenísimo. Pues yo de todas maneras creo que eh, yo los felicito porque dentro del proceso terapéutico han sido una pareja que los vi literalmente renacer de las cenizas. O El ave sea, fénix. Sí. como un ave fénix, literalmente. Momentos en donde creímos que no la iban a librar y aquí están. Entonces, ustedes son la prueba más contundente, por eso los quise invitar, de que se puede, de que al final nada es perfecto, de que todo se construye. Esa es otra, sí, es bien importante. Yo No con hay lo perfección. perfeccionista, Sí, sí, no claro. existe, la No perfección no existe existe, la está nomás ahí en perfección. nuestras Lo mentes. vamos construyendo, ¿no? Vamos como tomando pasito a pasito lo que necesitamos, la importancia de la información a través de un libro, a través de un podcast, a través de un proceso terapéutico, a través de cualquier fuente que sea consciente, y la manera en cómo todas esas herramientas nos llevan como a un punto de decisión importantísimo, Sí, que es elegir. ¿Qué elijo? ¿No? exactamente. ¿Qué elijo? O sea, elijo seguir por el mismo lugar, elijo seguirme torturando con las mismas cosas, elijo no soltar mi pasado, elijo seguir enganchado o enganchada en cosas que ya sucedieron, ¿no? Sin darme cuenta que todo va cambiando, que nos vamos actualizando literalmente como cualquier aparato electrónico y que desde esa nueva actualización de datos podemos operar de forma distinta Ujú. de manera personal hacia la vida y hacia la pareja, por supuesto, ¿no? Entonces creo que ustedes lo hicieron como muy, se tomaron su espacio, su tiempo para poderlo ir integrando y pues hoy tienen una pareja saludable, no perfecta, No, pero saludable, Es ¿no? perfectamente perfecta. imperfecta. Sí, está padrísimo, pero muy Sí. saludable, o sea, con unas bases muy distintas, muy diferentes. Creo que, no Ah, sé, a ver, a no sé ver, si es que no vemos. a ver, a Ver por ver. ahí. Muchas felicidades, porque debió ser un proceso muy difícil y que lo hayan logrado es digno de reconocimiento. Gracias. Gracias. ¿Cuándo sigue la próxima plática? Gracias, Gracias qué por bueno que les compartir. gustó. Sí, ojalá, pues, se lleven. Y los vamos a Ah, invitar mira, no individual. queremos que acabe. Ok, se acaba porque Euge quiere. No, porque nos tenemos Gracias que por ir. abrirse a compartir. Ayuda mucho poder ver a ambos lados por lo que han hecho. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades porque debió ser un proceso muy difícil y que lo hayan logrado es digno. Sí, la neta sí. Sí, sí, fue un Sí, sí, proceso fueron complicado. 7 años. Es un proceso y Sí. también entender que para mí la pareja, el matrimonio es una elección diaria. Sí, Cuando tú entiendes que diario, y al principio decían, "Ah, ¿cómo diario? Pues si ya decidí, ¿no? Desde hace sí.
Suena muy 15 trillado, años. pero es real. Pero Es es real. Y entonces, y de ahí ya también quitas un poquito esta telaraña, ¿no? Del mundo de Disney, de, ay, el matrimonio y la boda, y entonces Felices todo, para y el siempre. amor. Y cuando volteas, o sea, yo una manera de amar a Carla, volteo y le digo, oye, guapa, gracias por elegirme el día de hoy, Sí, sí. porque es una elección diaria y eso te da paz. Y sabes que el otro está porque quiere estar, no porque tiene que o porque no tiene otra opción. Por los niños ¿Sí? o por Y Por entonces, otras si hay cosas, niños. sí. eso lo único que le Gracias. da es paz a la pareja, a este tercer ente. Sí. Paz, paz. ¿Por qué? Pues los dos estamos porque queremos y es una elección de ambos. Sí. Entonces, eso empieza a generar paz, Ay, tranquilidad sí. y una relación, para mí, perfectamente imperfecta. Perfecta. Pero muy saludable. O sea, muy saludable. ¿Hay algo más? O ya A no. ver, A ver si déjame hay ver por ahí. si hay por ahí. No, creo que no. No digo yo los nombres porque luego. No, es No, mejor. no. Es que no, decía, alguien puso una pregunta, pero no la pusieron. Ah, ok, sí. Sí, Cindy García, que cuándo sigue la próxima plática. Bueno, a ver, con los chicos hicimos dos que están en el canal de YouTube. Esta va a ser la segunda. A ellos los voy a volver a invitar de manera individual porque también de forma individual tienen mucho que aportarnos, así que en algún momento van a estar de nuevo. Y el siguiente capítulo de Iluminando Sombras lo haremos aproximadamente. Estamos tratando de hacer uno al mes, cada mes, mes y medio. Yo les voy a estar avisando a través de la página de Instagram, pero gracias a Carla y a Julio por abrirse a compartir, porque pues abrir todos estos temas no es sencillo, ¿no? A veces Sí. tenemos Claro. mucho tabú Ajá. en cuanto a abrir partes tan personales, ¿no? Sí. O situaciones tan profundas. Así que gracias por haber sido tan vulnerables dentro de este proceso, por haber accedido a venir, porque además fueron los padrinos del No, gracias a ti. podcast. Con todo gusto y Así con todo que amor. muchas gracias por tomarse el tiempo. Gracias a ustedes también por haberse conectado, por haber compartido. Más adelante volveremos a hacer otro de pareja, porque con el tema de pareja no acabamos nunca, Sí, pero no, hombre. Ahí, mucho, es padrísimo. Y además pareciera que hablamos de la pareja, pero no solo hablamos de la pareja. O sea, al final todas estas herramientas que vimos hoy aplican para cualquier relación. O sea, Sí. si hay problemas con la mamá, si hay problemas con el hermano, si hay problemas con el jefe, muchas de estas herramientas se pueden utilizar. O sea, no es nada más En tu en tu núcleo. núcleo de pareja, ¿no? A veces hasta con los hijos. ¿Cuántas cosas ustedes han Ufa, aplicado con sus chamaquillos, no? También. claro. Entonces, pues bueno, van sumando a cualquier relación. Yo pues agradezco mucho a los dos, agradezco que hayan venido. Yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en este podcast casos reales, ¿no? Porque creo que cuando presentas experiencias reales, vidas reales, personas reales, la cosa cambia muchísimo. Eso es lo que le ha gustado mucho a las personitas que forman parte de mi comunidad, que ustedes hablen de cómo han puesto en marcha esas herramientas, porque, híjole, sin duda cambia mucho la perspectiva, Sí. muchísimo. Sí. Así que gracias por ser prueba real de lo que significa trabajar en un cambio y por ser ejemplo para todos nosotros, porque yo de ustedes también he aprendido un montón para mi propia pareja, quiero que lo sepan. Así que, claro que sí. Gracias. Así que gracias por ser ejemplo para todos y por seguirle echando ganas. No, gracias a ti por invitarnos a este Gracias. espacio y con muchísimo amor. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Gracias. Bye.